Bienvenidos a Ronnie Analiza. Ucrania rechaza a Putin por sus exigencias alocadas para la firma de un tratado de paz. Las fuerzas rusas bombardearon el este y el sur de Ucrania un día después de que el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia dijera que Kiev debe aceptar las exigencias de Moscú para poner fin a la guerra, o de lo contrario sufrirá una derrota en el campo de batalla. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declaró este martes que ya se han trazado los principales objetivos para el próximo año. Entramos en el próximo año y debemos mantener un acuerdo común sobre nuestros objetivos nacionales. Por supuesto, se trata de la liberación de nuestra tierra del enemigo, así como la reconstrucción de Ucrania, el regreso de nuestro pueblo a casa, el mayor acercamiento de nuestro Estado a los socios clave, la apertura de nuevas oportunidades para Ucrania en el mundo. Todas estas son tareas para el futuro próximo, y no solo para el Estado, sino también para todos y cada uno de nosotros. En Gerson se celebró el funeral de Natalia Ryazkova, una mujer que perdió la vida durante un bombardeo ruso mientras se encontraba en su apartamento. Desde que fue liberada por las Fuerzas Armadas ucranianas en noviembre, la ciudad y sus habitantes han sufrido continuos ataques con misiles y bombardeos. Y a unos 30 kilómetros de Gerson, el pequeño pueblo de Posad Pokrovske quedó completamente destruido tras la ocupación y posterior retirada de Rusia. Y el presidente ruso no se ha mostrado dispuesto a cambiar de táctica. En una reciente entrevista para la televisión rusa, Putin afirmó que su asalto a Ucrania pretendía unir al pueblo ruso. El presidente ucraniano considera la reconstrucción del territorio como el mayor proyecto económico de Europa. Volodymyr Zelensky así lo ha aseverado en el último discurso en la Rada de este 2022, en el que ha hecho balance de lo acontecido el último año en el que su país ha sido invadido por Rusia. Considera además que Ucrania está camino de la victoria y se ha referido al lugar que acapara los principales combates, la ciudad de Bakhmut, situada en el Donbass, asegurando que todavía resiste a pesar de los continuos ataques. El ministro de Defensa francés, Sébastien Lecornu, ha visitado Kiev el mismo día para reforzar su apoyo a Ucrania, que ha sido objeto de críticas por ser más humanitario que militar. Por ahora, se desconocen los posibles acuerdos que se puedan alcanzar. El Ministerio de Defensa ruso, por su parte, ha publicado el miércoles imágenes de lo que ha descrito como trabajos de combate de las tripulaciones de los helicópteros Mi-35 y Mi-28 del Distrito Militar Occidental durante una operación militar especial. Todavía no hay ningún plan de paz por parte de Ucrania y no puede haber ningún plan de paz ucraniano que no tenga en cuenta las realidades actuales en relación con el territorio ruso, la incorporación de las nuevas 4 regiones a Rusia. Cualquier plan que no reconozca estas realidades no puede considerarse un plan de paz. También el Ministerio ruso ha publicado imágenes que muestran supuestamente trabajos de reconstrucción de parte de una carretera clave que une Moscú con Crimea. La infraestructura proporciona una alternativa más rápida al puente de Crimea y el Kremlin lo considera una de las principales victorias en su invasión de Ucrania. Cada día que pasa, la situación en Ucrania no cambia realmente. Todos los días Rusia sigue atacando con bombardeos, con misiles, con aviones, posiciones civiles ucranianas. Y en los términos generales, eso no significa un avance militar. Lo único que hace es destruir al enemigo. Eso es lo que hace Putin. Eso es lo que hace Rusia. Y no va a cambiar para nada eso, la decisión, la fortaleza, la convicción que tienen los ucranianos de querer pelear hasta el último momento. Por tanto, esta situación está generando un agotamiento total, tanto en el bando ucraniano como en el bando ruso. Rusia ya no puede conseguir más reclutas. Solo le quedaría hacer un nuevo llamamiento y eso es políticamente muy inconveniente para el dictador Putin. Ucrania va a conseguir todos los hombres que tenga que conseguir para poder seguir defendiendo su territorio. Entonces eso va a generar innegablemente un alargamiento de la hostilidad.
Ucrania no se va a rendir ni va a establecer un alto al fuego mientras no recupere todo su territorio. Pero sabemos que el avance sobre las tropas rusas tampoco es tan fácil. Por eso es que se requiere un tratado de paz. Pero el tratado de paz ya ha sido planteado por parte de Ucrania y por parte de Rusia, y aparentemente no hay acuerdo y no va a haber un acuerdo en el mediano o corto plazo. Edificios en llamas en la ciudad de Bakhmut. Las explosiones forman parte del día a día en el este de Ucrania. Aunque los ataques rusos no cesan, el presidente Vladimir Putin habló hace 2 días de negociaciones de paz. Estamos dispuestos a debatir cualquier solución aceptable con todos los implicados. Son ellos y no nosotros los que rechazan las negociaciones. Ucrania, por su parte, apuesta por su propia iniciativa. El presidente Volodymyr Zelensky presentó un plan de 10 puntos para firmar la paz con Rusia en su última reunión con los Estados miembros del G7. Para debatirlo, el ministro de Relaciones Exteriores propone celebrar una cumbre de paz antes de que termine febrero. La idea de esta fórmula es, por un lado, no dejar a Rusia que manipule el tema de la paz, porque a menudo dicen que están dispuestos a negociar, pero no es cierto. Todo lo que hacen en el campo de batalla demuestra lo contrario. Ucrania exige a la comunidad global garantías en cuanto a seguridad nuclear, energética y alimentaria, y quiere que Naciones Unidas modere las negociaciones. A pesar de las muchas incertidumbres, para los observadores es un primer paso. Este tipo de cumbre le ofrece a Ucrania la posibilidad de llevar a la mesa de negociación, incluso a aquellos estados que intentan mantenerse neutrales, pero que reconocen las consecuencias globales de la guerra, como China o India. La ONU reacciona con reserva al impulso diplomático de Ucrania y alega que solo podrá mediar si ambas partes del conflicto lo piden al secretario general, Antonio Guterres. El presidente ruso Vladimir Putin firma un decreto que prohíbe la exportación de petróleo a países que apliquen un tope a los precios del crudo ruso. El texto precisa que Rusia no enviará suministros de petróleo a personas físicas o jurídicas en caso de que los contratos incluyan directa o indirectamente mecanismos de fijación de límites al precio. Sin embargo, Putin puede introducir excepciones para algunos casos. Con esta medida, el mandatario responde al tope de $60 del barril impuesto hasta el 1 de julio por la Unión Europea, el G7 y Australia como respuesta a la invasión rusa de Ucrania. Rusia ya había advertido de que podría reducir la extracción de petróleo entre un 5 y un 6% a comienzo de año. Una reducción entre 500.000 y 700.000 barriles diarios, según explicaba el viceprimer ministro ruso Alexander Novak en la televisión pública. Según el documento, su objetivo es defender los intereses de Rusia. Jersón vuelve a sufrir las bombas. Kiev denuncia que Moscú está desplegando más tanques y vehículos blindados en la región e intensificando el bombardeo aéreo de la ciudad. Sus habitantes ya han vivido el lado más cruel de esta brutal guerra. Pero en los últimos días y noches la situación empeoró aún más. Esta mujer cuenta que su hijo falleció en uno de los recientes ataques nocturnos. Presentí que algo malo iba a ocurrir porque le insté a que se despertara y saliera de la casa. No lo hizo y eso fue todo. Nuestras vidas están acabadas. Los incesantes bombardeos rusos están destruyendo infraestructuras críticas de Jersón y siguen cobrándose muchas vidas. Un ataque con mortero en Nochebuena mató a 11 personas e hirió a decenas. Entre los muertos, una trabajadora social, un carnicero y una mujer que vendía tarjetas SIM para móviles en el mercado central. Muchos residentes ya no pueden más y están abandonando la ciudad. Huyen mientras pueden. Nos quedamos todo este tiempo, pensamos que pasaría, pero fue aterrador cuando las bombas alcanzaron la casa vecina y la de mi padre. El mes pasado hubo escenas de júbilo en Jersón cuando fue recuperada por el ejército ucraniano. Ahora todo apunta a que Moscú quiere retomar la estratégica ciudad con ataques que se concentran sobre todo en bienes civiles.
¿Cómo intentan ganarse las autoridades rusas la opinión favorable de sus jóvenes ante la invasión de Ucrania, mientras los opositores al régimen de Vladimir Putin se quejan de la ausencia de un lugar donde exponer sus ideas y debatir pacíficamente? El Kremlin trabaja con varias plataformas oficiales, entre ellas el Foro de Participación Cívica, evento de acólitos que propaga el discurso del Kremlin. Mi sueño es que acabe cuanto antes la operación militar especial para cumplir con todas las tareas asignadas al ejército y al país, asegura Peter, piloto condecorado como héroe de Rusia, y de una vez por todas poner fin al nazismo y al fascismo que ahora prosperan en el territorio de Ucrania. Tengo amigos y familiares involucrados en la operación militar especial. Deseo que acabe pronto, eso es todo. Que mis seres queridos regresen a casa y que no sufra nadie más, mantiene Elizaveta del Frente Popular Ruso, un movimiento de apoyo creado por Putin en 2011, siendo primer ministro. Del otro lado encontramos a Nikita, que se marchó a Lituania. Es periodista de Doxa, una revista sociopolítica estudiantil, posicionada como un medio independiente contra la guerra, la dictadura y la desigualdad. Sus editores fueron procesados después de las protestas de 2021. Tras la invasión, su sitio web fue bloqueado en Rusia. Los jóvenes no pueden ya comprometerse con el activismo o la política. La gente joven prácticamente no tiene espacio donde expresar sus propias opiniones. En las universidades, que son la principal plataforma para su entendimiento, la propaganda ha penetrado en todas las áreas. Parece que existe una línea detrás de la que ya no hay ningún acuerdo sobre si hay un límite para la represión y si aún queda al menos algo de libertad de expresión, señala Ekaterina, también periodista de Doxa. Las encuestas muestran que los jóvenes apoyan menos las acciones de Putin, aunque muchos sí lo hacen. Desde el comienzo de la guerra, decenas de miles de jóvenes se han marchado de Rusia, sobre todo a partir del reclutamiento forzoso. Simplemente, por donde se vea, Rusia ya ha perdido esta guerra, ha perdido en todos los escenarios posibles: económico, político, demográfico, en la política interna, en la política externa, en todos los sentidos. Rusia ya ha perdido. Pero por supuesto no quiere verse como perdedor y por tanto sigue tratando de buscar a jóvenes, muchachos, para adoctrinarlos de la manera en la que fuere posible, para que ellos de alguna manera continúen con la idea errada totalmente de que en Ucrania existen nazis que quieren subyugar a Rusia y cosas parecidas. Bueno, les dejo la opinión a ustedes. Si les pareció interesante este video, no se olviden dejarle me gusta. De igual manera, suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos su comentario en el espacio de comentarios para poder realizar un debate permanente sobre este tema. Y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo video aquí en Ronnie Analiza.